Hola, buenas noches. Le damos gracias a Dios porque podemos estar nuevamente juntos estudiando su palabra en estas cápsulas que el Señor nos ha concedido desde hace ya más de un año y medio de estar los jueves, los lunes, los martes estudiando su palabra. Es de gran bendición y le damos gracias a Dios también por tu fidelidad. Gracias a Dios porque estás tú cerca del Señor constantemente buscando su palabra y su revelación. Le damos gracias al Señor por todo esto y vamos a continuar con Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 18, que es lo que hemos llevado hasta este día. ¿Se acuerdan lo que hemos estado platicando? Vamos a repasar un poco Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 17, que dice que son 6 cosas que aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y el Proverbios capítulo 18, perdón, versículo 18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, que fue el que vimos la última vez. El día de hoy vamos a ver y vamos a hablar acerca de los pies presurosos para correr al mal. Y tiene que ver mucho con lo que vimos también del corazón que maquina pensamientos inicuos. Van juntos los dos de la mano. La última vez que platicamos vimos que esa es la cuarta cosa que el Señor aborrece: un corazón que maquina pensamientos inicuos. Pero el día de hoy vamos a ver lo que ejecuta esos pensamientos, qué es lo que nos lleva a tomar esas decisiones. Mira, en Proverbios versículo 18 parte 2, como ya lo platiqué ahorita, la quinta cosa que el Señor aborrece, dice las Escrituras, que es los pies presurosos para correr al mal. Que esto es algo que nos separa de Dios. Esto es algo que nos aleja de Él, de su presencia, nos hace a un lado de todas las bendiciones que Dios quiere para nuestra vida. Y a veces vemos como las cosas nos empiezan a salir mal, que no son como nosotros lo estamos esperando, y preguntamos por qué está pasando esto. Bueno, vamos a ver qué significa en este pasaje los pies. ¿Por qué los pies presurosos para correr al mal? ¿Por qué se utiliza este ejemplo? Mira, en muchas culturas los pies son muy importantes. Hay países o culturas donde cuando llega un visitante, la gente lo recibe y les limpian los pies, los tratan a los pies de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque ellos valoran mucho el camino recorrido por ese par de pies. Y por eso en algunas culturas lo ven así. Incluso hay estudios que dicen que una persona durante toda su vida recorre aproximadamente el promedio de 3 veces la vuelta al mundo. Imagínate todo lo que recorren nuestros pies, todo lo que nuestros pies significan o equivalen en una vida, en lo que nosotros hacemos. Este pasaje de Proverbios nos dice que hay personas que solo están esperando la oportunidad para ir y hacer las cosas que son incorrectas ante los ojos de Dios, para ir a hacer lo malo delante de Dios, porque además dice que se apresuran, que corren hacia lo malo. Y existen muchos ejemplos que podemos nosotros pues tomar en cuenta de qué son las cosas incorrectas que nosotros podemos estar realizando o podemos estar haciendo para que nuestros pies salgan hacia un camino incorrecto. Algún ejemplo tal vez pueda ser cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres o cuando nosotros desobedecemos a nuestras autoridades, o en el caso de los jóvenes, de los niños, cuando desobedecen a sus maestros. También eso puede ser un ejemplo de cuando nosotros corremos hacia lo malo. Pero también puede ser cuando nosotros desobedecemos a la autoridad espiritual que Dios ha puesto en nuestra iglesia, que nos está diciendo en muchas ocasiones: sabes que esto no es correcto, no hagas esto, porque esto te va a traer a ti y a tu familia una situación que te va a lastimar. No vayas por ese camino, mira, espera, ora, pide confirmación de Dios antes de tomar una decisión que no es tal vez la correcta, que sea una decisión apresurada,
para tomar decisiones, hay que pasar tiempo. Jesús no hacía nada sin antes pasar tiempo con Dios y pasaba largos días, orando, ayunando, clamando al Señor para poder encontrar esa dirección correcta hacia dónde tenía que dirigirse. Si nosotros vemos todas estas enseñanzas, cuando alguien va y toma las decisiones de manera apresurada, sin consultar al Señor, es como una ovejita que se va al desfiladero. ¿Y qué sucede? A veces se tiene que lastimar, se rompe una patita, regresa herida, porque se encontró también con bestias furiosas que intentaron lastimarla, matarla, herirla. Pero cuando estamos en el redil, cuando estamos en todos juntos con el pastor, con el Señor, y estamos haciendo su voluntad, vamos a tener protección. Por eso podemos ver que cuando nosotros somos obedientes y nos sujetamos a nuestras autoridades, tanto espirituales como terrenales, aquí en la tierra, donde Dios nos ha puesto, en tu trabajo, con tu familia, vas a recibir bendición. Pero cuando nosotros tomamos decisiones porque creemos o sentimos que eso es lo correcto, definitivamente cuando una decisión está guiada por emociones, tarde o temprano va a traer una situación incorrecta a tu vida o a la vida de tu familia. Hay un ejemplo muy claro que está en Juan capítulo 13 para que veamos la importancia de lo que es los pies para Dios. Mira, Jesús, este pasaje ya todos lo conocemos, todos lo hemos estudiado. Jesús les lava los pies a sus discípulos y Jesús les está lavando los pies y Pedro se acerca y se escandaliza. ¿Y por qué se escandaliza Pedro? Mira, en este tiempo de Jesús, lavar los pies de un visitante o de alguien que venía a casa o de un familiar, era específicamente una actividad que solamente la podían hacer los siervos que tenían el más bajo rango dentro de la casa. ¿Por qué? Porque cuando estaban en esos tiempos no había botas, no había zapatos cerrados. ¿Qué sucedía? Que llegaba la gente y pisaba lodo, tierra y muchas otras cosas más. Entonces llegaban con los pies muy sucios. ¿Qué sucedía cuando llegaban a la casa? El sirviente llegaba y les lavaba los pies para que entonces pudieran entrar. Era tanto lo que Pedro le decía al Señor, es que ¿cómo es posible? Mira, vamos a leerlo. Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 11. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesús sabía quién era. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Sabía que Dios le había dado todas las cosas en sus manos y sabía muy bien a dónde él iba, a dónde Dios lo estaba guiando. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Jesús no hizo nada sin que Dios no lo guiara. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú no me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía bien quién le iba a entregar. Por eso dijo:
no estáis limpios todos. Mira, que hay una enseñanza tan hermosa de lo que son los pies para Dios. Y principalmente vamos a ver estos dos versículos, el 8 y el 9. ¿Cómo le está diciendo Pedro? Tú no me vas a lavar jamás los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavaré los pies, no vas a tener parte conmigo. Y Simón le dice, pues lávame entonces todo completo. Y Jesús le dijo, mira, Simón, tú ya estás limpio, pero lo más importante ahorita es que yo me enfoque en tus pies. ¿Qué significa esto de tus pies? ¿Por qué los pies? ¿Por qué el Señor le dio esa importancia a los pies? Porque los pies son los que te llevan a los lugares a donde Dios quiere que tú vayas, pero también te llevan a los lugares a donde tú quieres ir. Dios te puede guiar para ir a un lugar que Él te envíe. Dios te puede llevar a una iglesia. Dios te puede llevar con tu familia a un lugar específico. Pero es muy diferente que Dios te lleve a que tú te lleves o lleves tus pies a ese lugar. Que tú seas guiado por tus emociones, por tus sentimientos y no por la guía y la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, esto es realmente impresionante porque lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es, mira, Pedro, tú aún no comprendes, tú aún no entiendes porque necesitas que venga sobre ti el Espíritu Santo de la promesa. Jesús les dice a sus discípulos, esperen la promesa del Padre, va a venir a ustedes. Y luego en Pentecostés, en Hechos 1, viene la promesa y Pedro empieza a hablar de una manera sobrenatural. Porque entonces el Espíritu vino sobre Pedro, ya vino el Espíritu Santo. Una vez que Jesús sube al Padre, viene esa promesa sobre cada uno de nosotros. Y cuando tú y yo recibimos a Cristo, no significa de que, ay, ya soy salvo y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera y puedo ir a donde yo quiera. Al fin que ya soy salvo. Y no es así. Yo recibo la palabra de Dios y recibo la salvación en mi corazón, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí y soy sellado por el Espíritu Santo en mi vida. Yo ya no dependo de mí, sino dependo de Dios. Y cuando yo lucho con el Espíritu para tomar mis propias decisiones y hacer lo que yo creo y lo que yo quiero, es cuando vienen los problemas. Porque Dios nos tiene que enseñar que debemos de comprender esta hermosa palabra, debemos de ser guiados por su Espíritu solamente. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, estos, son hijos de Dios. Si yo tomo mis decisiones como yo creo y como yo quiero y voy de un lado para otro y no sé a veces qué rumbo tomar o qué dirección tomar, hay un problema en mi corazón. Tengo que reconocer verdaderamente a Jesús como mi Señor y Salvador y entender que ya no dependo de mí, que ya no dependen mis decisiones de lo que yo sienta, sino solamente de lo que Dios hable a través de su Espíritu a mi vida. Jesús le decía a Pedro, lo que tú necesitas es un cambio de mentalidad. Ya estás limpio, pero necesitas un cambio de mente, una mente renovada. Tienes que ahora entender las cosas en el Espíritu, porque las cosas del Espíritu no se pueden discernir en la carne, solamente se pueden discernir siendo espirituales. Por eso a veces es tan difícil que tú puedas tratar de hacerle entender a una persona que no está viviendo en el Espíritu, que haga las cosas de Dios. Si esa persona no entrega su vida al Señor y verdaderamente se rinde total y absolutamente, no va a comprender y no va a entender hacia dónde tiene que guiar sus pasos. Por eso a veces tenemos que tropezar, por eso a veces tenemos que caer, para que entendamos que ese no era el camino que debíamos de seguir. Teníamos que seguir el camino que Dios nos estaba marcando, que Dios nos estaba diciendo. Por eso hoy te pregunto, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas caminando en la vida? ¿Hacia dónde van tus pasos? ¿Hacia lo que tú crees? Ay, no, es que esto no me gusta, ahora yo voy para allá. Ah, no, es que esto tampoco me gusta, ahora yo voy para allá. O vas hacia donde Dios quiere que tú vayas, siendo guiado por el Espíritu de Dios.
porque lo que necesitamos realmente es un cambio de mentalidad. Dejar que el Espíritu Santo, que ya está habitando en los hijos de Dios, sea el que nos dirija cada día nuestros pasos. Que cada día en la mañana tú y yo podamos decirle al Señor: Padre, dirige nuestros pasos, muéstranos hacia dónde tenemos que ir, muéstranos, Señor, porque ya hemos sido sellados. Mira, Jesús ya nos limpió en la cruz, ya nos dio vida eterna, ya somos salvos, pero ahora tú y yo tenemos que pasar de ser seres carnales que antes se dirigían por sus sentimientos a ser hijos de Dios, seres espirituales en el Señor. Y eso solamente se logra a través de obedecer lo que dice su palabra, de pasar tiempo con Dios. A veces nos enfocamos tanto en otras cosas y descuidamos lo más importante, que es estar en la presencia de Dios, que es estar con el Señor todos los días. Y hoy el Señor nos dice a todos sus hijos: ¿hacia dónde vas? ¿Qué camino es el que estás hoy recorriendo? ¿Cómo están tus pies? ¿Están sucios? ¿Están llenos de cosas que no son correctas? ¿Has caminado por caminos llenos de tierra, de lodo, de porquería? ¿O estás caminando en unos verdes pastos bajo el abrigo del Altísimo, pastoreado por el Señor todos los días de tu vida? ¿A dónde vas? ¿Qué camino estás eligiendo? Es que me clavé unas piedras horribles, porque ese no era el camino que Dios quería para tu vida. Dios no quería que tú anduvieras con esa persona que no te conviene. Dios no quería que tú te fueras de tu casa. Dios no quería que dejaras a tu esposa, que dejaras a tus hijos. Dios no quería que abandonaras a tu familia. Dios no quería que tú fueras rebelde con tus padres. Dios no quería todo eso para ti, que vino a traerte tanto dolor y tanto sufrimiento en tu corazón. Dios quería que tú fueras feliz. Ese es el plan de Dios para nuestra vida, que seamos felices, pero solamente a veces a través de ese callado o a veces de esa vara que tiene que darnos el Señor para poder entender que por ahí no es como entendemos, amado hermano. Y no creo que a nadie le guste que tengamos que recibir esa corrección de Dios, porque de verdad es un dolor muy profundo cuando nosotros creemos que estamos caminando en un camino correcto y de repente nos dice el Señor: no, por ahí no es, porque estás tomando decisiones incorrectas. Dice la Biblia que hay caminos que para el hombre parecen caminos rectos, parecen caminos correctos, pero es camino de muerte, camino de destrucción. Entonces, ¿cómo podemos saber hacia dónde debemos de ir? Mira, en el Salmo 119, versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra, Señor. ¿Cómo vamos a poder tomar decisiones correctas ordenando nuestros pasos? A veces decimos: es que no sé qué hacer, no sé para dónde ir, me sale mal esto en mi trabajo, en mi casa, con mi familia, con mis hijos, estoy mal aquí, estoy mal allá. Ordena tus pasos con tu palabra, con la palabra del Señor. Busca nuevamente el camino de estar en santidad, de estar en la palabra, de estar en oración con el Señor. Y todo el Señor lo va a ordenar, porque el Señor dice, fíjate lo que dice en el Salmo, ahí mismo, en este Salmo un poquito más atrás, en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces con tanta tiniebla, con tanta oscuridad, con tanto problema, no podemos ver el camino. No sabemos para dónde ir. Y nuestros pies nos están llevando a cometer cosas que no debemos de hacer. Yo te decía que lo que habíamos visto hace 2 semanas, con la mente que maquina pensamientos que no son correctos, que son pensamientos
malos delante de Dios, ¿quién es el que los ejecuta? Pues nuestros pies, porque yo pensé ir con esa mujer y engañar a mi esposa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir con mis pies hacia donde ella está y la voy a engañar. Yo pensé y lo ejecuté. Yo pensé hacer algo con mi novio que era incorrecto o con mi novia y lo hice. Ejecuté el mal, me apresuré a hacerlo, corrí hacia lo malo. Yo sabía que no debía de hacer eso y fui y lo hice. Mentí, cometí algo incorrecto en mi trabajo, hice cosas que no eran correctas, pero yo sabía en mi corazón y en mi mente que eso no estaba bien y fui y lo hice. Entonces mis pies se apresuraron al mal. Con tanta tiniebla en nuestra vida, la única manera en la cual se disipan las tinieblas es con la luz. Solamente con la luz podemos ver el camino correcto y la luz es Cristo. Jesús es esa luz que nos va a alumbrar el camino correcto por el cual debemos tú y yo andar. Y entonces vamos a poder ordenar nuestros pasos porque vamos a estar a cuentas con Dios. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo, reconoce a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si no sabes qué hacer, si no sabes a dónde ir, reconoce a Dios en tu camino. Busca al Señor, ordena tus pasos con su palabra. Busca al Señor en oración, porque Cristo, que es la luz de este mundo, te va a llevar hacia donde tú debes de ir. Él es esa lámpara a tus pies, es esa lumbrera en tu camino que te va a guiar. Si sientes que no sabes a dónde vas, si sientes que tus pasos están lejos de Dios, si sientes que estás caminando hacia algo incorrecto, que no es lo que Dios quería para tu vida, hoy es el día, hoy es el momento en el cual podemos reflexionar y pedirle perdón al Señor y decirle: Padre, perdóname porque de verdad sé que lo que hice no es correcto. Y Dios es bueno, es fiel para perdonarnos. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. El Señor nos perdona, el Señor nos lava. A veces nosotros juzgamos, a veces nosotros hablamos y decimos, somos severos, pero Dios es bueno y hoy Dios nos puede perdonar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás limpiando todos los días con tu palabra, con tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra y de la oración y que nosotros pasemos tiempo contigo, vamos a poder encontrar ese camino correcto cuando andemos en tinieblas, que no sepamos a dónde ir, que tengamos en nuestra vida confusión, duda, incertidumbre de no saber qué debemos de hacer o qué decisión tomar. Hay que ir a tu palabra, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo podamos ser guiados a toda verdad y encontrar ese camino correcto que nos lleve a tomar esas decisiones claras, Señor, que traigan bendición para nuestra vida y para la vida de nuestra hermosa y amada familia. Ponemos todo esto en tus manos, Señor. Te pedimos perdón si a veces hemos tomado decisiones incorrectas, si nos hemos apresurado hacia el mal, si nos hemos encaminado, Señor, a lugares que no son correctos o con gente que tú no quieres que estemos o que andemos con ellos. Perdónanos, Señor, límpianos, Padre, y permite que tu palabra, Señor, nos limpie, que tu palabra, Señor, guíe nuestros pasos y que nos lleve a ese lugar, a esos pastos verdes, que nosotros podamos sentirnos, Señor, tranquilos, contentos y felices de que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Te pido una bendición especial para todo aquel que esté escuchando esta cápsula el día de hoy, Señor, que tú bendigas sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus alacenas, a cada uno de los integrantes de su familia y que cada uno de ellos, Señor, declare que tú eres el Señor y el Salvador de sus vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra y las gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa noche.